Durante siglos hemos explorado el mundo exterior, pero la verdadera frontera sigue siendo la mente humana. Bienvenido a un espacio donde cuestionamos la realidad. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Tu mente, la última frontera. Si te está gustando este podcast, síguenos, porque hoy probablemente vas a descubrir algo incómodo. Muchas de las decisiones que crees que tomas conscientemente ya estaban programadas desde antes. ¿Así es? Tal vez no estás viviendo tu vida. Tal vez tu subconsciente la está ejecutando por ti. Y pues bienvenidos a este análisis profundo. Hoy de verdad nos vamos a sumergir en un territorio oscuro. Es complejo y, para ser totalmente transparentes, bastante perturbador. Sí, 100%. Haz de cuenta que estamos entrando a la arquitectura de la mente humana, a los cimientos. Y para lograrlo, vamos a desmenuzar el trabajo del autor Rodrigo Ibáñez Barquet. Tenemos sobre la mesa extractos clave de sus libros Rompe con la Matrix Mental y El número 1. Exacto. Y quiero aclarar algo. La misión de esta conversación no es ofrecer, digamos, motivación barata ni frases de superación personal. El objetivo central es desmantelar la ilusión del libre albedrío en nuestra vida diaria. Es que está cañón, porque fíjate, vamos a mapear cómo las decisiones cotidianas, las elecciones de pareja y hasta los bloqueos financieros crónicos, en realidad están siendo dictados por un algoritmo invisible. Ajá, un algoritmo que ni siquiera vemos. Claro. Y para establecer las bases desde este momento, la mente consciente, esa voz interna con la que analizamos y con la que la gente cree tomar el control de su día, es apenas la punta del iceberg. Sí, no es nada. La literatura que revisamos hoy expone una métrica que, de verdad, debería frenarnos en seco. El 95% de las acciones diarias de un ser humano ocurren en un piloto automático absoluto. ¡Wow! Estamos hablando de que las personas pasan casi toda su existencia ejecutando un guión que ni siquiera recuerdan haber aprobado. Pero a ver, hay que detenernos aquí un segundo. Si establecemos como premisa que no estamos al mando del volante casi nunca, lo primero que necesitamos entender es qué es exactamente esa máquina. Ajá. Esa máquina que opera en las sombras. ¿Cómo funciona la anatomía biológica y psicológica de este piloto automático? Porque pues no puede ser solo magia negra, ¿no? Tiene que haber un mecanismo. Definitivamente lo hay. Para entenderlo, los textos de Ibáñez recuperan un modelo conceptual bastante fascinante que se llama Concept Therapy. Órale. Esto fue desarrollado originalmente por el Dr. George Thurman en 1932. Y Thurman propuso una forma visual de entender esto. Imagina la mente no como una masa gris en el cráneo, sino como dos esferas interactuando con el cuerpo físico. Dos esferas. ¿Ok? Exacto. La esfera superior es la mente consciente. Ahí es donde habitan la lógica, la voluntad, las ideas nuevas. Pero debajo de esa esfera, conectada directamente al cuerpo, está una esfera masiva y muy oscura, el subconsciente. O sea que el subconsciente es el verdadero puente hacia el mundo físico. 100%. Si la mente consciente tiene una idea nueva, no puede hacer nada con ella hasta que pase por el subconsciente para mover el cuerpo. ¿Es así? El mecanismo funciona exactamente así. Haz de cuenta que el subconsciente es un gatekeeper, un guardián de la puerta. Ajá. Pero, y aquí es donde entra el factor de riesgo. Este guardián es completamente amoral y carece de pensamiento crítico. No juzga. Exacto. No cuestiona si una idea es constructiva, destructiva, brillante o suicida. Su única función es tomar los hábitos y pensamientos que se han repetido a lo largo del tiempo, codificarlos como la verdad y convertirlos en realidad física a través del sistema nervioso. Fíjate que me encanta usar analogías tecnológicas para aterrizar esto. Pensemos en el subconsciente como el sistema operativo de un teléfono, de un smartphone. Claro, buenísimo. Cuando vemos la pantalla, creemos que solo estamos usando una aplicación, digamos la aplicación de Ser Productivos Hoy. Pero en segundo plano, el sistema operativo tiene 30 aplicaciones corriendo silenciosamente. Sí, y ni cuenta te das. Exacto. La aplicación del miedo al fracaso, la del rencor familiar, la de reaccionar a la defensiva, y todas esas aplicaciones están drenando la batería de nuestras vidas.
Uf, está fuertísimo eso. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿qué tanto de lo que llamamos orgullosamente nuestra personalidad es en realidad un puñado de hábitos corriendo en segundo plano? Porque queda claro que el subconsciente no pide permiso, ejecuta programas. Esa frase engloba la médula de todo el material. O sea, Ibáñez lo resume con un principio inquebrantable en su obra. La mente consciente piensa, el subconsciente ejecuta. Tal cual. Si alguien piensa, no sé, quiero generar más ingresos, esa es solo una solicitud en la esfera superior. Pero si en la esfera inferior el programa instalado dicta que el dinero trae problemas o que no merece el éxito, pues el subconsciente va a ejecutar un autosabotaje impecable. ¡Wow! Y lo hará, haciendo que la persona se quede dormida, o que olvide un correo importante, o genere una discusión innecesaria justo antes de una oportunidad clave. Pero, a ver, aquí me surge una duda genuina. O sea, si este sistema nos sabotea y nos hace la vida miserable en muchas áreas, ¿por qué evolucionó así? Es una gran pregunta. Digo, biológicamente, nuestro cerebro se desarrolló para mantenernos vivos. ¿Por qué el guardián de la puerta permitiría que se ejecute este espejo del dinero interno ajustado a la escasez? O que alguien responda con la misma ira tóxica en todas sus discusiones de pareja año tras año. Pues es una observación brillante. Y el material nos lleva justo a esa respuesta evolutiva. A ver, al cerebro humano le consume una cantidad brutal de energía pensar de forma consciente. Claro, quema calorías. Exacto. Así que, para sobrevivir y ahorrar energía, el cerebro automatiza todo lo que puede. Al subconsciente no le importa si un hábito es tóxico o saludable. Solo le importa que sea conocido. 100%. Solo le importa que es familiar. Lo familiar ahorra energía y representa seguridad biológica. O sea, responder con ira a la pareja es un archivo que ya está escrito. No requiere esfuerzo nuevo. Por eso lo ejecuta. Lo cual nos lleva a un escenario bastante inquietante, la verdad. Si nuestra mente es un software diseñado para ejecutar ciegamente los programas más familiares para ahorrar energía, la pregunta obligada es, ¿quién escribió ese código original? Esa es la parte dura. Sí, ¿quién instaló la Matrix invisible en la que operamos? Ese es, sin duda, uno de los golpes de realidad más fuertes del texto. Porque el código base no lo escribimos nosotros. No me digas. En serio, desde la infancia temprana, la estructura entera de la familia, el sistema educativo y la cultura circundante se encargaron de inyectar lo que el autor denomina un algoritmo mental restrictivo. O sea, somos como esponjas. Exactamente, esponjas, absorbiendo líneas de código en forma de frases y advertencias. Cosas como, sé realista, el dinero es sucio, no te arriesgues, o el clásico, calladito te ves más bonito. Literalmente nos programan para encajar en el engranaje social, no para romperlo, ni para destacar. Y el texto aborda una manifestación psicológica muy específica de esto, los llamados buscadores de autoestima o los perfiles complacientes. Ajá, los que siempre quieren agradar. Los famosos pleasers. Visto desde afuera, alguien que siempre dice que sí a las urgencias de los demás, alguien que abandona sus propios proyectos para ayudar al resto, pues parece la encarnación de la bondad, ¿no? Pues sí, la sociedad los aplaude. Pero el análisis revela que la necesidad compulsiva de agradar y pertenecer no es generosidad. Es un programa automático de supervivencia. Espera, a ver. ¿Me estás diciendo que incluso cuando creamos que somos buenas personas al evitar conflictos o sacrificar nuestro tiempo por otros, en realidad solo estamos obedeciendo un código de validación externa por puro terror a ser diferentes? El mecanismo subyacente es exactamente ese. Para la mente primitiva, ser rechazado por la tribu significaba la muerte. Morir de frío en la soledad. Así de crudo. Así que ese código de complacencia se instala para evadir el rechazo social a toda costa y llenar un vacío de identidad interno. Y lo más complejo es que este código de estancamiento está, digamos, celosamente protegido por dos voces internas. A ver, cuéntame de esas voces. Son dos arquetipos que Ibáñez personifica magistralmente: el viejo sabio del miedo y la cucaracha de la duda. No, bueno, esos nombres suenan a personajes de un cuento gótico. ¿Cómo operan en la mente? Pues son mecanismos de defensa disfrazados de lógica pura. El viejo sabio es particularmente letal porque disfraza la cobardía de prudencia absoluta. ¡Uy, qué fuerte! Imagina que intentas emprender algo nuevo. Esta voz te susurra:
Oye, mejor no arriesgues tus ahorros ahora. La economía está inestable. Piensa en las responsabilidades de tu familia. Suena súper lógico. Suena increíblemente maduro e inteligente. Pero en el fondo, es solo el programa del miedo asegurándose de que nadie abandone la zona conocida. Qué fuerte. Pero hace todo el sentido del mundo. O sea, si la sociedad nos castiga o nos mira raro por intentar salir del molde y nuestra propia biología nos aterroriza con la idea del rechazo, entonces la sociedad premia la obediencia silenciosa. La premia y, fíjate, la demanda. Por eso cuando alguien de pronto decide cambiar sus hábitos, no sé, dejar de beber o estudiar los fines de semana, su propio círculo social es el primero en intentar jalarlo de regreso. Ándale, tómate una, no pasa nada. Exacto. Y no lo hacen por malicia consciente. Lo hacen porque el cambio de esa persona amenaza la estabilidad de los algoritmos de los demás. Pero hay algo que no me cuadra del todo. A ver, si este sistema es tan opresivo, si nos mantiene atrapados en vidas que muchas veces no nos satisfacen, ¿cómo logra mantenernos bajo control durante décadas sin que armemos una revolución interna? Porque tiene un truco. Sí, porque la gente no se rebela contra su propio algoritmo si es tan limitante. Porque la Matrix mental tiene un anestésico perfecto para evitar esa revolución. El autor introduce aquí el concepto de la dopamina barata. Esta es el arma secreta del autosabotaje continuo. Ah, claro. ¿Te refieres a deslizar la pantalla del celular interminablemente, la comida chatarra, aventarte un maratón de series? Todo eso y más es la gratificación instantánea. Para entender su poder, hay que mirar un dato del Instituto Nacional de Salud Mental que viene en las fuentes. A ver, Se calcula que el 80% de los pensamientos humanos diarios son repetitivos y la inmensa mayoría de ellos negativos. El cerebro está escaneando constantemente amenazas. qué agotador. Vivir con ese nivel de ruido negativo te drena por completo. Así que, cuando alguien intenta hacer un cambio genuino, digamos, iniciar una rutina de ejercicio o leer sobre finanzas, eso genera estrés e incertidumbre. Y como ya establecimos, el subconsciente odia la incertidumbre. Claro, porque para el cerebro reptiliano, la incertidumbre significa peligro de muerte. Exacto. Entonces, ante el menor pico de estrés por intentar algo nuevo, el cerebro inyecta un impulso urgente por buscar dopamina barata para calmar la ansiedad. Y ahí entra la otra voz. Así es, la cucaracha de la duda entra en acción y dice, «Ha sido un día pesado, mírate, estás agotado, te mereces descansar, solo un video de 5 minutos antes de trabajar». Y en ese instante, el sistema te neutraliza y te devuelve a la inercia. Es la analogía perfecta de una rueda de hámster. La gente corre a toda velocidad impulsada por notificaciones en rojo, likes y pequeños golpes de placer efímero, convencida de que está avanzando en la vida. Y no van a ningún lado. Exacto, cuando en realidad no se han movido un centímetro de su jaula emocional. Está cañón. O sea, pasamos años tropezando con las mismas piedras económicas, sufriendo las mismas frustraciones amorosas. La mayoría cree que está eligiendo, pero solo está reaccionando. Reaccionando ciegamente a los estímulos que están diseñados para mantener la docilidad. Fíjate, hay personas que detestan su rutina de lunes a viernes. Sí, muchísimas. Pero usan el fin de semana para inundar su cerebro de dopamina barata mediante el consumo excesivo de lo que sea, solo para poder tolerar el siguiente lunes. Es un buque perfecto y cerrado. Llegamos a un punto de la conversación que se siente como un callejón sin salida, la verdad. Si estamos atrapados dentro de nuestra propia neurología, anestesiados por la dopamina y programados por generaciones anteriores, pues necesitamos encontrar urgentemente una falla en el diseño. Y la hay. Tiene que haber un hueco en la armadura. ¿Cuál es el error en este sistema? El error fundamental y la clave para escapar radica en una paradoja interesantísima que los textos de Ibáñez exponen. Hemos establecido que el subconsciente es una fuerza monumental, ¿no? El verdadero director de orquesta. Ajá. Pero, irónicamente, es una fuerza completamente ciega. A ver, ciega en términos de no distinguir la realidad. Ciega en el sentido de que no tiene la capacidad biológica para distinguir entre una experiencia que está ocurriendo físicamente frente a tus ojos y una experiencia vívida que solo estás imaginando en tu mente. Ah, wow. Carece de sentido del humor, no entiende sarcasmos y, lo más peligroso, no juzga si algo te destruye o te eleva. Simplemente obedece a dos variables: repetición e intensidad emocional.
Ok, a ver, vamos a conectar los puntos aquí, porque creo que este es el hallazgo central. Si alguien pasa años en un estado de estrés constante por las deudas, quejándose con sus amigos y sintiendo ansiedad cada que abre la cuenta del banco, Pues en su ceguera absoluta, el subconsciente registra esa repetición diaria de ansiedad económica y asume que esa es la identidad principal que la persona desea proyectar y mantener en el mundo. no me digas, o sea, ¿cree que eso es lo que quieres? Exacto. El subconsciente dice, bien, recibimos la orden constante de escasez, vamos a ejecutarla. Su trabajo es proteger la coherencia de esa identidad. ¡Qué locura! Por lo tanto, literalmente va a filtrar la realidad. Hará que la persona ignore oportunidades de negocio evidentes o le provocará miedo irracional a la hora de cobrar lo justo por su trabajo, solo para garantizar que siga siendo coherente con el programa de escasez. ¡Wow! Te cae el 20 y eso cambia toda la perspectiva. El subconsciente no distingue entre lo que quieres y lo que repetiste miles de veces. Porque el cerebro busca tener la razón. Si el programa dice, el mundo es un lugar injusto donde siempre me va mal, el subconsciente usará toda la maquinaria neuronal para buscar, filtrar y encontrar las pruebas exactas de que el mundo es injusto. Va a encontrar todo lo malo. Encontrará el rechazo, el tráfico, la mala cara de alguien en la calle, solo para confirmar el código. Y esto explica perfecto por qué la fuerza de voluntad tradicional casi nunca funciona. Intentar cambiar un hábito de 15 años solo diciéndose frente al espejo, hoy voy a ser productivo, usando ese 5% de mente consciente lógica, es como intentar frenar un tren de carga poniéndole la mano enfrente. Exactamente, te arrolla. El 95% del subconsciente lleva un impulso masivo en la dirección contraria. Entonces, pues, ¿cómo hackeamos esto? ¿Cómo nos infiltramos en el código fuente para reescribirlo? Pues la buena noticia es que el autor nos deja claro que esto no se trata de misticismo ni de solo pensar positivo y ya. Se requiere observación fría y desafiar lo que él llama la fórmula 2-a-1. ¿Qué implica esa fórmula? A ver. Es la tendencia natural humana de avanzar 2 pasos con mucho esfuerzo, sentir incomodidad por estar fuera de lo conocido y automáticamente retroceder un paso hacia la comodidad anterior. Ah, sí, el clásico autosabotaje. Para romper este ciclo, Ibáñez entrega herramientas sumamente pragmáticas. Una de ellas es la regla de los 25 días. Se trata de someterse a una incomodidad deliberada y sostenida durante 25 días. Que no suenan a muchos, pero han de ser eternos. Totalmente. Pero esto es ciencia. La neuroplasticidad requiere tiempo para forjar nuevas conexiones sinápticas. Implica tomar microriesgos diarios que aterrorizan al viejo sabio del miedo, como hacer una llamada de ventas a la que le huyes o decir un no rotundo a un compromiso familiar para priorizar un proyecto propio. Pensamientos. Digo, no parece fácil. ¿Cómo aplicamos esto en el caos del día a día? Es una auditoría mental en tiempo real. Funciona como un antivirus. Ajá. Cuando un pensamiento de sabotaje asoma en la mente consciente, por ejemplo, no sirves para este trabajo, la instrucción es no permitir que baje y eche raíces en el subconsciente. Lo frenas en seco. En ese microsegundo, la mente consciente debe interponerse y declarar: rechazo categóricamente este pensamiento, no es mío y no tiene lugar en mi mente. E inmediatamente se debe instalar un pensamiento sustituto. Es como cortar el cable antes de que la bomba detone. Literal, pero las fuentes también mencionan una técnica mucho más visual y agresiva que es la visualización del tren de titanio. Esto tiene que ver con la intensidad emocional, ¿cierto? Así es, y mecánicamente es la más poderosa. Ibáñez propone visualizar un tren futurista, indestructible, revestido de titanio. La persona es quien va a los controles de la máquina. Y a su lado viaja su yo del futuro, la versión evolucionada. Ok, ya me lo imaginé. A la distancia, en las vías, hay un muro inmenso de ladrillos. Ese muro está cimentado con todas las creencias limitantes heredadas. La tarea mental es acelerar ese tren y ver cómo colisiona y pulveriza ese muro. ¡Órale! Pero, y aquí está el truco, el secreto del hackeo no es la simple imagen mental, el secreto es la emoción. Claro, porque la emoción es pura química cruzando el cuerpo, ¿no? Exacto. La emoción es el verdadero y único lenguaje que el subconsciente entiende a la perfección. Una visualización sin emoción es solo fantasía hueca. No sirve de nada. Pero si al visualizar ese impacto, la persona logra generar adrenalina real, efervescencia,
o un empoderamiento físico palpable en ese momento, entonces está mandando una señal electroquímica nueva a las células. Esa intensidad sortea las defensas racionales e imprime un código nuevo. Me parece vital subrayar esto. O sea, no se trata de repetir mantras vacíos mirando al techo de tu cuarto. Si el antiguo programa está enraizado en respuestas físicas como el nudo en el estómago o la tensión en los hombros, pues se tiene que generar una fuerza electroquímica mayor para sobreescribirlo. 100%. Haz de cuenta que es como rayar un disco de vinilo a propósito para que no vuelva a tocar la misma canción triste. Por lo tanto, no recuperas tu vida cambiando pensamientos aislados, la recuperas interrumpiendo patrones. Acción repetida, anclada a una emoción elevada. Así de simple y así de complejo. Y para terminar de amarrar toda esta teoría a la realidad tangible, los textos nos comparten historias de casos reales, como la de un hombre llamado Juan Marco. El profesional en bienes raíces. Fíjate que su caso es el reflejo de millones de personas. Sí, Juan Marco era un tipo con empuje, trabajador, pero profundamente adicto a complacer a su entorno. Era el clásico perfil de buscador de autoestima del que hablamos. El pleaser total. Permitía que terceros le impusieran proyectos los fines de semana, saboteando su propia agenda para no sentir el rechazo. Y claro, cuando a fin de mes las cuentas no cuadraban y el dinero no llegaba, su reacción automática era encontrar un culpable en el exterior. Culpaba a la inflación, a los clientes que no decidían, a su falta de tiempo. Y lo que es verdaderamente trágico de esa historia es que pasamos décadas enteras como Juan Marco, buscando al responsable de nuestra mediocridad allá afuera, señalando al gobierno, a la expareja o al destino. Tal vez el verdadero problema nunca fue el mundo exterior. Tal vez el problema era el programa que llevaba años corriendo dentro de ti. Y este es el último insight que me gustaría dejar para que quienes nos escuchan lo procesen. Porque cuando finalmente alguien decide intervenir el código, cuando empieza a practicar la incomodidad deliberada o a romper un patrón destructivo que lleva 20 años instaurado, va a ocurrir un fenómeno físico innegable. Un agotamiento tremendo, ¿no? Un agotamiento aplastante. Llegará una sensación de apatía total, un cansancio tan profundo que parecerá depresión, acompañado de unas ganas inmensas de tirar la toalla. Y ahí es donde todos renunciamos. Exacto. La respuesta típica es interpretar ese cansancio extremo como una señal mística de que el nuevo camino es incorrecto o de que, pues, no es el momento adecuado. Pero esa es la obra maestra del engaño, de la Matrix. Es la última línea de defensa del sistema. Ese agotamiento no es ninguna señal del universo. Es el viejo algoritmo luchando por su vida. Es la fatiga biológica de crear nuevas conexiones neuronales mientras la cucaracha de la duda intenta inyectar dopamina barata para devolver el cuerpo al estado de letargo conocido. ¡Wow! Por lo tanto, justo en ese instante de máxima resistencia y pesadez física, detenerse es fatal. Ese cansancio es, irónicamente, la evidencia empírica de que el hackeo está funcionando y de que el viejo sistema operativo está colapsando. Qué manera tan cruda y tan real de ver nuestra propia existencia. O sea, hemos pasado todo este tiempo convencidos de ser los autores de cada una de nuestras decisiones, sin notar que a menudo solo hemos sido actores recitando un guión redactado por alguien más, ¿no? Movidos por una máquina diseñada para mantenernos callados y cómodos. Tu subconsciente decide hasta que empiezas a observarlo. Así es. Y creo que la pregunta que queda resonando es, ¿qué sucedería si hoy, en la próxima decisión pequeña del día, simplemente rechazamos el pensamiento automático y decidimos escribir nosotros la primera línea del nuevo código? Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Tu Mente, la Última Frontera.